Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tratando de tardes. superar inconvenientes técnicos. Les estaba por mandar un mensajito ahí por el campus porque ahí está. Bueno, no podía acceder, no me abrían el campus. Bueno, ¿cómo están? Bien, Bueno, bien. qué bueno, muy bien. Un placer haberlos conocido. Qué bueno que me tocó una clase presencial. Así nos podemos ver. Bueno, vamos a retomar un poco la clase donde la dejamos el otro día. Veo que son menos. ¿Estarán entrando? Esperamos unos minutos. ¿Alguien tiene alguna duda mientras esperamos a algún compañero que se haya quedado rezagado? No, doctora, no es duda porque creo, pero el concepto es este. Los créditos de los concursados quedan, diríamos, firmes a la fecha de la interposición de la demanda, artículo 11, ¿no? Hasta ahí va. Sí, Pero los que firmes lo no, sino que el crédito, el capital del crédito, la composición del crédito va a quedar consolidada, podríamos decir, cristalizada al momento de la demanda, sí. al momento de la demanda del 14, De la demanda del 11. del El 14 es 11. la sentencia de apertura. Ahí me confundí, o sea que la sentencia sale para ese caso sale con fecha retroactiva al artículo 11, es la fecha de interposición. O sea, los créditos siempre quedan al artículo 11, los valores quedan a la fecha del artículo 11, no a la fecha del 14. Para el concurso preventivo, la cristalización de los créditos se produce con la demanda. Ante el pedido del deudor para que el juez le abra el concurso, ante la demanda, la acción, la pretensión, ahí esa es la fecha en que queda cristalizado el crédito, los créditos, a excepción de dos supuestos que ya los hablamos. Créditos de naturaleza laboral y créditos con garantía hipotecaria prendaria o de cualquier otro derecho real. ¿Ahí, hasta ahí vamos? Sí, gracias, ¿Por qué? doctora. Porque no es que la sentencia tiene efecto retroactivo, sino que la condición para que opere la suspensión del curso de los intereses es que exista un concurso abierto. Es una condición indispensable para que opere esa situación, ese efecto. Y entonces, una vez abierto el concurso preventivo, una vez abierto el proceso, entonces comienzan a producirse todos los efectos que la ley establece como efectos de la demanda, de la sentencia de apertura y de la publicidad o la publicación de los edictos. Hasta ahí sí. Bruno me había hecho, no sé si está. Bruno, ¿estás? No te veo. Bruno me había mandado un mail con una consulta que no recuerdo en este momento, pero que dije, se las voy a contestar cuando estemos en la clase de repaso, pero Bruno no vino. Así que bueno, después me fijo cuál es la duda y a ver si los puedo ver. Full screen. Ah, ¿y qué pasa? ¿Hay alumnos que quieren ingresar y que le tengo que dar yo acceso? Sí, doctora, estuvimos esperando, estábamos Sí, esperando. yo también estuve esperando que me abrieran. A ver, esperen, a ver. Ahora me pusieron como host. Voy a admitir a todos. No tengo a nadie en sala de espera. ¿Estarán bien en este aula? Capaz que ya entramos todos hace un ratito. Sí, yo también. No, sí. estaba esperando y es más, mandé a Bedelía para que me chequearan a ver qué era lo que pasaba. Porque no podía entrar. ¿Hay más alumnos afuera?
Agostina había publicado por el grupo que estaba tratando de ingresar. Ahí le escribí. No sé si ingresó Agostina. No lo sé. No. Decirle que chequee bien si está ingresando en el aula correcta, porque por ahí cliqueó en las 16:45 o en la que estaba publicada antes, tenía a lo mejor el ID del anterior, porque lo cambiaron porque había problemas la semana pasada. Se ve que también ahora también hay problemas, pero intentaremos ir superándolos. Bueno, muy bien. ¿Alguna otra duda? Mientras tanto espérenme acá, que me voy a fijar. ¿Cuál era la consulta que me hizo Bruno? Las entidades financieras son sujetos concursables. Bueno, eso dice que la pregunta es: ¿las entidades financieras son sujetos concursables? Que estuvo leyendo el material y el fallo Banco de Mendoza y no logra tener una definición. Por lo leído entiende que al retirar la autorización por parte del Banco Central, la entidad pasa a ser una sociedad anónima, por lo tanto podría ser sujeto concursable. ¿Ya entró Bruno? ¿Vino o no? Bueno, esa es una gran discusión doctrinaria, y esa es la postura de Mozo, de un gran concursalista argentino, mendocino él, y parte entonces de la doctrina concursalista se enroló en su postura, que decía que sin perjuicio de que la ley de entidades financieras o la ley de concursos excluye la posibilidad de que se concursen preventivamente las entidades financieras, si se le retira la autorización para funcionar, ya no tiene calidad de entidad financiera y por ende su calidad de persona jurídica le permitiría entrar dentro de los supuestos del artículo 2 y del artículo 5. Esa es una posición. Lo cierto es que el objeto social de esa sociedad anónima es financiero, y por lo tanto toda su actividad estuvo regida por la ley de entidades financieras. Entonces ese es un vericueto muy, muy inteligente para poder evadirlo. Así que eso no es que tenemos una respuesta tajante ni contundente. De hecho, el fallo que ustedes tienen ahí como material posibilitó la apertura del concursamiento de una ex entidad financiera, pero en principio yo les diría que no, porque estaríamos sorteando a partir de un vericueto legal la imposibilidad de que las entidades financieras se concursen. Así que, por lo tanto, por más que no tenga vigente su autorización para funcionar, considero que el objeto la limita. No es la vigencia de su autorización para funcionar en el mercado lo que le da carácter de entidad financiera, sino también lo limita su propio objeto, para lo cual fue constituida esa sociedad, ¿no es cierto?, o ese ente. Por lo tanto, cualquier respuesta que ustedes den bien fundada, definitivo, el parcial es oral, por suerte. Así que ustedes me podrán explicar a qué posturas se enrolan, cuál es la posición que quieren seguir, y todo va a estar bien si está bien fundado. No tenemos esa limitación que hay con que tengo media hora para contestar las opciones y no tengo posibilidad de aclarar nada. A los abogados nos encanta elegir la opción, pero decir algo más, que nos quede un huequito para poner algo más, porque siempre tenemos nuestro fundamento y está buenísimo porque esa es parte de nuestra naturaleza. Así que lo vamos a poder hacer, esa ida y vuelta del parcial oral, aunque algunos de ustedes no estén habituados a la oralidad, también nos va a venir bien para el ejercicio profesional, donde todo intenta tender hacia la inmediatez, la oralidad, la rapidez, o la virtualidad, ¿no? Así que bueno, buenísimo, nos vamos a ver en el parcial. ¿Listo? ¿Estamos? Bien.
No le arranca el micrófono a Ernesto. Dale. Bien, mientras tanto yo voy a ir compartiendo pantalla. A ver. Doctora, ahí pusieron, Sí. Ernesto puso una duda que tiene una consulta. Dale, Dice- pasámela que mientras tanto voy a intentar compartir una pantalla que tengo aquí abierta. Él dice, Graciabile plantea que existe una teoría que indica que los acreedores concursales no concurrentes, una vez vuelto el deudor in bonis, ellos conservan todas sus acciones individuales intactas, salvo prescripción. No, claro. Obviamente, la limitación es la prescripción, y para que el efecto del acuerdo homologado se aplique a todos, como dice el 56, ¿no? El acuerdo homologado produce... ¿Están viendo la pantalla compartida o no? No. Puede fallar, dijo Tuzán. Esperen. Acá. ¿Y ahora? Sí, genial. Esperen que voy a ver presentación de diapositivas. Muy bien. Bueno, esto un poquito es como para ordenar la clase de hoy, pero no les va a agregar mucha más info de la que vamos hablando, la que vamos diciendo, y el material que tienen para estudio. Pero, Doctora, ¿este PowerPoint va a estar subido al campus? yo no sé si no está, pero si no lo está, lo subo, sí. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Bueno, entonces, ordenémonos. El acuerdo homologado produce efectos respecto de todos los acreedores concursales. ¿Se acuerdan del hito que dividía, la demanda que dividía el carácter de acreedores concursales de posconcursales, ¿no es cierto? Entonces, para que estos acreedores concursales se vean afectados a los términos del acuerdo, el acuerdo tiene que estar homologado. Ahora, estos acreedores que vieron mutadas sus acciones individuales, transformándose en acciones concursales o haciendo valer única y exclusivamente sus derechos creditorios a partir de la verificación de crédito y sus distintas subespecies o modalidades, tienen la finalidad de ser la llave de ingreso de los acreedores al proceso. Es decir, que aquellos acreedores que no solicitaron su verificación de crédito, ya sea tempestiva, después lo vamos a ver en la bolilla 8, que lo han hecho en tiempo, o que habiendo transcurrido el plazo de verificación ordinaria o tempestiva, no hayan iniciado ningún tipo de acción verificatoria, verificación tardía, oposición de boleto de compraventa, pronto pago, o cualquier tipo de las modalidades de verificación de crédito, transcurridos 2 años, dice el artículo 56. Desde la demanda, ojo, acá hay otro efecto de la demanda de concurso preventivo, prescribe la acción verificatoria y por lo tanto no podrán hacer valer su derecho creditorio con posterioridad. Vale decir que el artículo 56 establece un plazo de prescripción especial, se le llama de prescripción concursal, que rige solo, única y exclusivamente para el concurso preventivo y no para la quiebra, salvo que se trate de una quiebra indirecta y esa prescripción ya hubiera operado durante el trámite del concurso preventivo. O bien, en un plazo menor, si la acción de ese crédito, para ejecutar ese crédito, para hacer exigible esa obligación, tenía un plazo de prescripción menor. Vale decir que la importancia del 56 es que a los 2 años
de la demanda preventiva, el deudor sabe exactamente cuáles son los créditos exigibles, porque acaecida la prescripción, ese crédito se torna inexigible. Por lo tanto, quienes no hayan participado del procedimiento, primero, se ven afectados por los términos del acuerdo. Segundo, tienen que haber venido a participar al proceso por cualquiera de las vías concursales, es decir, la verificación de crédito. Y si a los 2 años el concurso concluyó, o antes de los 2 años, a los 2 años el concurso concluyó y el acreedor no hizo valer sus derechos, ya no lo podrá hacer valer. Ni siquiera por acción individual, como dice el 56, porque las verificaciones tardías pueden hacerse, estando abierto el proceso, por incidente genérico. Pero una vez concluido el proceso, supónganse que hace magia el juez y el concurso dura 1 año, y al año homologa el acuerdo. A los acreedores les queda 1 año más todavía de prescripción concursal preventiva. ¿No es cierto? Porque son 2 años. Entonces, si concluyó el concurso al año, los acreedores que no habían venido a participar pueden hacerlo todavía a partir de iniciar su acción individual de la naturaleza que sea, salvo que sea ejecutiva. Por ejemplo, si yo había chocado con un camión, la empresa dueña del camión se concursó, su concurso duró 1 año y yo todavía no había venido a solicitar verificación de crédito, yo voy a poder iniciar la acción ordinaria, en este caso el daños y perjuicios, reclamándole a la empresa concursada con acuerdo homologado, porque todavía mi crédito no prescribió por la prescripción concursal preventiva. Y tampoco prescribió porque mi acción tiene una acción más larga, o sea que se le aplica la concursal preventiva. ¿Me voy explicando? Es complejo, pero esto lo vamos a volver a ver cuando veamos prescripción. Supónganse que la acción prescribe a los 6 meses, o a los 3. Tengo una acción redivitoria, una acción quanti minoris, compré una cosa, estaba fallada, y ahora quiero exigir una acción redivitoria que tiene un plazo de prescripción menor. El plazo de prescripción concursal preventiva es máximo. Máximo. Y además, salvo, se aplica ese máximo, salvo que la acción tenga un plazo de prescripción menor. O sea, que si yo en 6 meses, computados desde la demanda de concurso preventivo, no inicio la acción quanti minoris, mi acción prescribió. O no inicio mi verificación de créditos basada en una acción quanti minoris, mi acción prescribió. Entonces, no tengo presente lo que dice Graciabile a este respecto, pero lo que debe querer decir, Daniel, ¿estás hablando conmigo o querés hacer una pregunta? Una pregunta. Doctora, si, como usted dice en el ejemplo, si a los 6 meses me quedan para prescribir esa acción, quanti minoris o la que fuere, me presento al concurso a verificar, ¿ahí freno el plazo de prescripción? Claro, porque el 32, claro, ¿por qué? Porque la demanda de verificación de créditos interrumpe la prescripción e impide la caducidad de la instancia y del derecho. Ese está en el artículo 32 textual. 32. Ah, perfecto. ¿Cómo? Yo pensé que me lo podían observar, que todavía estoy como presunto acreedor. No, Si porque es como, tiene los efectos, por eso se dice que la petición o la solicitud de verificación de créditos es una verdadera demanda, porque tiene los efectos de una verdadera demanda. Toda demanda es interruptiva de la prescripción en curso, aún defectuosa, aún cuando no tenga sentencia que admita mi derecho. Simplemente con la interposición de la demanda, aún ante juez incompetente,
interrumpo la prescripción, porque lo que yo hago con la interposición de la acción es mantener vivo mi derecho, o por lo menos tener la intención de mantenerlo vivo. ¿Hasta ahí vamos? Entonces, salvo prescripción, salvo que haya operado la prescripción, los acreedores tienen tiempo de presentarse. Ahora, ojo, porque en el concurso preventivo tenemos un tope máximo de prescripción, que son 2 años, y el cómputo opera desde la demanda de concurso preventivo. ¿Acabamos? Doctora, Sí. para el caso de homologación de los acuerdos, dice que el secretario puede certificar firma. ¿Podría certificar una homologación? ¿Cómo la homologación es judicial? Está bien, pero el secretario del juzgado, por ejemplo, si el juez no estuviera, no lo podría hacer. No, es una sentencia la homologación, no la puede dictar el secretario. Pero, pero lo que certifica, ¿qué es? La verificación de... ¿Qué firma certifica? Dice que certifica firmas. Una de las funciones que tiene. Sí, ahí está. Bueno, cuando vos acompañás las conformidades, ahora vamos a avanzar en la línea del tronco, pero te aclaro esto. El secretario tiene funciones fedatarias, se llaman, da fe de lo que pasa por ante sus ojos, de la identidad y de que el señor que está, acreditando esa identidad está firmando un instrumento, ese instrumento. Eso es de lo que da fe el secretario, igual que un escribano. Está bien. Cuando los instrumentos que requiere la ley deben ser presentados, certificados, ante notario o ante el secretario del juzgado, el secretario lo que hace es eso, constatar la identidad de quien firma, o sea, concurrirse al juzgado, con el abogado concurre al juzgado con un acreedor, ese acreedor firma el escrito, acompañándola o dando la conformidad para el acuerdo, y el secretario labra un acta donde acredita la identidad y certifica la firma del señor, del acreedor que está firmando y del instrumento sobre el cual se está insertando la firma. Está bien. El secretario, por ejemplo, da fe, cuando ¿se acuerdan que habíamos hablado en clase? Le ponemos a disposición los libros de comercio, los libros laborales, bueno, cuando el deudor acompaña los libros, el que pone fecha, firma datada, fecha y firma del último asiento utilizado por el deudor es el secretario. Él es el que ejecuta esas tareas, en los concursos y en los no concursos. Esa es la función del secretario. Pero el secretario no tiene jurisdicción, es decir, no tiene jurisdicción, no tiene facultades de decir el derecho. Más allá que después, en una distribución funcional, los funcionarios públicos, yo por ejemplo relato sentencias, mi función es de relatora, pero no la dicto yo a la sentencia. Yo le elaboro un proyecto a mi juez, y mi juez, si está de acuerdo, si le parece bien, hace las correcciones, me las devuelve, él se lo vuelve a mandar, y él es el que dice él es el que dicta sentencia. Mi labor es un poco más, es previo. Muchas gracias. El secretario muchas veces, en secretaría se resuelven cuestiones interlocutorias, todo lo que son medidas cautelares, pero no las resuelven ellos, no las firman ellos. Le hacen el proyecto a los jueces. Muchas gracias. No, por favor. Bueno, entonces, vamos a seguir. Esto acá, nosotros habíamos visto entonces que nuestro tronco principal en las etapas, la instrucción preconcursal, comenzaba con una demanda que abría la instancia única y posible desde el deudor sujeto de la pretensión, regulados en los artículos 3 y 5,
65 y 68 agregué acá, porque nosotros ya hemos estado hablando del concurso en caso de agrupamiento. Ahora, también, y eso lo comencé a decir, sí, Juan. Tengo una pregunta, profesora. Sí. El proceso queda instaurado desde la sentencia de apertura igual, ¿no? No de la demanda. No, el proceso queda instaurado, digamos, por eso se llama instrucción la etapa sería instrucción preconcursal, porque Bien. si bien se insta a la acción, el proceso concursal propiamente dicho no comienza sino hasta la sentencia que abre el proceso. ¿Estuviste en clase el miércoles? Sí. Ah, no había quedado claro. Sí, lo Bien. dijiste, pero bueno, no sé, te lo pregunté de nuevo. Dale, ok, perfecto. Entonces, lo importante sería retomar aquello que dejé mencionado en el miércoles, y fue, no confundamos quiénes son los sujetos concursables, es decir, quiénes son los sujetos de la pretensión concursal preventiva, con quiénes son aquellos sujetos legitimados para realmente solicitar la apertura. Obviamente, que ustedes ya saben, persona humana y persona jurídica, salvo las exclusiones de la ley, pueden solicitar el concurso preventivo. La persona humana podrá apoderar, artículo 12, a un letrado para que lo represente o hacerse patrocinar por un letrado. En el caso de que le dé un poder, apodere a su representante, ese poder puede ser un poder general con facultades especiales, instrucciones especiales, vale decir, no se requiere un poder especial. Antes la doctrina discutía si se trataba de un poder especial o un poder general, y ya no hay discusión, puede ser hasta un acta a poder, donde esté facultado el letrado, pero lo que sí tiene que estar preciso en ese poder con instrucciones generales, deben estar incluidas las facultades a solicitar el concursamiento. ¿Por qué? ¿Por qué el legislador es tan detallista en este caso? Y también retomo lo que hablábamos el miércoles pasado, la responsabilidad de solicitar el concurso de un sujeto, porque el concurso, presentar en concurso o pedir la apertura de un concurso, tiene que darnos la idea de que hay una quiebra latente, porque es muy probable que este concurso fracase, está dentro de la gama de posibilidades, puede salir exitoso, puede salirnos divino, con un moñito y todo el concurso, o puede fracasar, frustrarse el proceso, frustrarse el concurso, frustrarse la solución preventiva. Por lo tanto, como todo pedido de concurso preventivo es una potencial falencia, una potencial quiebra, se le requiere a ese deudor que quiera concursarse a través de un apoderado que faculte expresamente a su deudor, a su letrado, para solicitar su concurso preventivo. Es decir, yo tengo un poder general de la General Motors, y si ese poder general no tiene la instrucción precisa para que yo solicite la presentación en concurso de la General Motors, no lo voy a poder concursar, porque la responsabilidad y las consecuencias de la frustración de un concurso preventivo son gravísimas. Por lo tanto, facultades especiales aún dentro de un instrumento o un poder general. ¿Qué más? En relación a la persona humana, las personas incapaces, declaradas tales, recuerden que el régimen actual de la capacidad es la excepción hacia la incapacidad, es decir, todos somos capaces hasta que esa capacidad sea restringida o limitada, total, parcialmente. Por lo tanto, todas las personas mayores de edad, capaces, tienen la posibilidad de solicitar su concurso preventivo, pero también la tienen a quienes tengan restringida su capacidad por ser menores de edad,
o por carecer de la totalidad de las facultades para ser capaces plenamente, y por lo tanto se le nombran sus apoyos, o se le nombran ya no hay más curadores, pero se le nombran sus apoyos, se les nombran sus tutores, es decir, se le nombran sus representantes. ¿Quiénes son los sujetos? Por ejemplo, los inhabilitados, los únicos inhabilitados que han quedado son los pródigos, y todo ese régimen depende de todo el régimen general regulado en el Código Civil y Comercial de la Nación. Por lo tanto, esos representantes de estos sujetos son los sujetos legitimados para solicitar el concurso preventivo de estos sujetos. Sigo. Ustedes saben también que el patrimonio del fallecido puede ser sometido a un proceso concursal preventivo o falencial. ¿Quiénes en estos supuestos son los sujetos legitimados para solicitar la apertura de un proceso concursal? Cualquiera de los herederos, dice la ley. Cualquiera de los herederos. Ahora bien, en el caso de las personas jurídicas, serán sujetos legitimados su representante, el órgano de administración, de acuerdo a cuál es el carácter de esa persona jurídica, ese órgano que tenga a su cargo la función ejecutiva, la función de administración, es el órgano que está facultado para solicitar el concurso preventivo. Ahora bien, los artículos 6, 7 y 8 tienen ahí un dato que ustedes van a tener que cumplir también. ¿Se acuerdan que hablamos de la responsabilidad del abogado? Cuyo incumplimiento también trae como consecuencia el cese del procedimiento con los efectos del desistimiento. Cuando una persona jurídica, hablando del artículo 6, esperen que... yo la ley ya casi la sé de memoria, pero siempre me gusta tener la mano, así que la voy a ver. Cuando el sujeto que solicita su concurso preventivo es una persona jurídica, su órgano de administración va a ser el que solicite el concursamiento, pero la ley le requiere al órgano de gobierno que ratifique la voluntad del ente para continuar con ese proceso. En el caso de los incapaces, le requiere al juez que haya decretado esa limitación de la capacidad para que ratifique el concurso preventivo abierto por su representante legal. Y en el caso de los herederos, si ha sido solicitado por cualquiera de ellos, como lo faculta la ley, le va a requerir a la unanimidad de los herederos declarados tales, por lo tanto voy a tener que tener ya declarada dictada la declaratoria de herederos, para que ratifiquen esa solicitud de concurso peticionada por un solo, por uno, por dos, o por algunos de los herederos. ¿Cuál es la sanción y cuál es el plazo? Y acá también atención, porque son 30 días computados a partir de la demanda de concurso preventivo. Parece que se nos están presentando frente a nosotros todos efectos de la demanda. Entonces, ¿se acuerdan que el último párrafo del artículo 11, esa posibilidad para el deudor concursado que solicitaba su concurso preventivo complete los recaudos que no había podido cumplir al momento de la demanda, tenía 10 días más? Esos 10 días se computan desde la demanda. La división entre acreedores concursales y posconcursales se produce desde la demanda o con motivo de la demanda. Y la obligación o la carga
de ratificar la voluntad de continuar con el proceso opera dentro de los 30 días o con límite de 30 días computados a partir de la demanda de concurso preventivo. ¿Hasta ahora vamos bien? ¿Cómo se ejecuta eso? Mi consejo siempre es, cuando ustedes tienen un deudor, están asesorando a un deudor de esta naturaleza, de estas características, donde saben que van a necesitar la ratificación, los 30 días pasan volando. Así que tengan ya en su estudio la ratificación firmada, cuando presentan la demanda, tengan la ratificación firmada y la presentan o conjuntamente, que es posible, o unos días después de abierto el concurso, o unos días después de presentada la demanda, radicado el expediente, presentan la ratificación o la voluntad de continuar con el trámite. ¿Qué quiere decir que se produce el cese del procedimiento con los efectos del desistimiento? Es el concurso, aun cuando haya tenido sentencia, si transcurridos esos 30 días se advierte que no se ha dado cumplimiento con la ratificación o la manifestación de la voluntad de continuar con el trámite, el concurso concluye como si nunca hubiera existido. Por lo tanto, esos efectos de los que veníamos hablando, tales como la suspensión del curso de los intereses, la imposibilidad de agredir el patrimonio en forma individual, la suspensión de las acciones de contenido patrimonial y la radicación ante el juzgado, todo queda borrado hacia atrás, como si el concurso nunca hubiese existido. ¿Alguna duda? Bien. No hay un tiempo para que el deudor que está en dificultades o en estado de cesación de pagos solicite su concurso preventivo. Hablamos el otro día de esos espejismos de recuperación, como ver un oasis en el medio de un desierto. Muchas veces los deudores se resisten a que esa sea la solución posible o la única solución. Entonces no hay una sanción para el deudor que, habiendo visto o habiendo podido advertir que se estaba empantanando la cosa, no solicitó su concurso preventivo, empeoró su situación financiera, empeoró su situación económica, pero la ley no establece un tiempo, no le dice al deudor, vos cuando... esto sí sucedía en leyes anteriores, donde se le daba, una vez que vislumbraba la 11.719, al vislumbrar sus dificultades, 3 días tenía para pedir su concurso preventivo, y después si lo pedía más tarde, el juez iba a evaluar cuando ofreciera la propuesta de acuerdo si era merecedor, no era merecedor, bla, bla, bla. Eso no está más. Así que el deudor puede intentar 1000 veces salir hasta que un día la única solución posible que se le presenta es el concurso preventivo, solicita su concurso preventivo en cualquier momento de esa insolvencia. Ahora, ¿qué dice el artículo 10? Ustedes van a ver que en materia de concurso preventivo, el legislador lo que ha tratado de hacer es facilitar las cosas para que efectivamente el deudor pueda superar el estado de insolvencia, su estado de cesación de pagos a través de una vía negociadora. Porque fíjense lo que dice el artículo 10, si me están siguiendo con la ley. El artículo 10 habla de la prevalecencia concursal preventiva. ¿La podés leer, Emilio? ¿Podés leer el artículo 10? ¿Lo tenés a mano? Gaby. ¿Quién lee? Daniel. Dale. Sí, leo el artículo 10. Dale. Oportunidad de la presentación. El concurso preventivo puede ser solicitado mientras la quiebra no haya sido declarada.
Bien, entonces acá el artículo 10 dispone otro efecto, otra posibilidad, que se le da otra chance más al deudor. Supónganse que tengo 4 acreedores que están muy enojados porque me han intimado varias veces, el fisco, el banco, ¿se acuerdan de las medias lunas de la clase del miércoles? Bueno, el señor que me vendía la harina, el almíbar, el azúcar, el que me vendía el azúcar para el almíbar, el que me vendió el horno, bueno, no le pagué a nadie, porque estoy en insolvencia. Me intimaron, me pidieron la quiebra. Todos me pidieron la quiebra. Tengo 3 pedidos de quiebra, 1 en cada juzgado. Mientras esas quiebras no tengan sentencia, yo me puedo concursar en cualquier momento. Tanta prevalecencia concursal hay respecto de la demanda del deudor, es decir, la preeminencia, la preponderancia de la demanda de concurso preventivo sobre el resto de los pedidos de quiebra es tal que aún yo me presento en concurso y en un juzgado sin saber se decretó la quiebra en el mismo día. Es decir, me decreta la quiebra el juez del juzgado 8 y yo me presento en concurso y el juez del juzgado 14 todavía no sacó ninguna sentencia. La demanda de concurso prevalece. La demanda de concurso prevalece hasta tanto la quiebra no sea declarada. En el mismo día entró mi demanda y salió la sentencia de quiebra, prevalece mi concurso preventivo. Pero ¿y si hay publicación de edictos de la quiebra? No. En el mismo día. Estamos hablando mientras la quiebra no sea declarada. Si hay publicación de edictos de la quiebra, es que yo me dormí y no presenté mi concurso preventivo. Edictos en la quiebra puede haber siempre que haya una sentencia de quiebra que ya se dictó, un sorteo de síndico que ya se designó y aceptó el cargo y sé en dónde va a atender y qué horarios y qué sé yo, o si va a continuar interviniendo el mismo síndico. Por lo tanto, ahí el 10 no va. El 10 no va. Pero va la conversión de quiebra a concurso preventivo. Artículo 90. Esto lo vamos a ver más tarde, o en otro día. Doctora, disculpe. Voy, Nati. Tanto quiere el legislador que prevalezca una solución negociadora contra una solución liquidativa, que el 10 habla de prevalecencia concursal preventiva. Al mismo día y antes de que se decrete la quiebra, el deudor puede presentar una demanda defectuosa sin los recaudos completos del 11, aunque lo tenga que completar después. Eso prevalece. O en el caso de una vez dictadas las sentencias de quiebra, y siempre que lo haga en tiempo, después lo vamos a ver en qué tiempo, el deudor puede pedir la conversión de esta quiebra a concurso preventivo. Fíjense cómo ustedes se van metiendo y dándose cuenta de a dónde apunta la ley de concursos. Si bien el patrimonio necesariamente tiene que estar enfermo, el deudor quiere que se rescate a partir de la negociación, evitando la quiebra. Evitando la quiebra. Sí, Natalia. Ya me respondió lo que le iba a preguntar. Bueno. Bien. Bueno, entonces, digamos, acá estamos. Bueno, los requisitos, obviamente, los recaudos en el contenido de la demanda, acá ya vimos el 12, que se trata de cómo voy a otorgar el poder, relacionado con el artículo 9, de que habla de representación, ¿sí? Cómo puedo hacerme representar. El 11, cuáles son los requisitos, que eso lo van a tener que leer ustedes, haciendo hincapié en cuáles son los verbos utilizados en cada uno de los incisos, más el último párrafo
teniendo en cuenta desde cuándo se computan esos 10 días adicionales, por única vez. Luego tendrán los recaudos formales, obviamente ya vieron competencia, ¿no es cierto? El artículo 3. Etcétera, etcétera. Los sustanciales, acá tienen en este Power toda la información que se le requiere al deudor. Es enunciativo, porque si el juez quisiera, podría pedirle algunas otras cuestiones, algunas otras explicaciones. La documentación adicional que va a tener que acompañar y poner a disposición el deudor, toda la información de las causas, de la situación de desequilibrio, los hechos reveladores y el plazo de gracia. Y luego acá tienen los requisitos fiscales. No paga tasa de justicia la demanda de concurso preventivo, la tasa de justicia se paga al homologarse el acuerdo. Si los pedidos de quiebra por parte de acreedor pagan tasa de justicia, la base imponible es su propio crédito, es el 2,2% sobre el crédito que detenta. Bueno, luego tenemos, que ya un poco también lo vimos en ese tronco principal en la clase del miércoles, el artículo 13 y el artículo 14, sentencia que deniega la apertura de concurso, causales del artículo 13, y recursos, porque como ustedes habrán visto en normas procesales generales, ¿ya la vieron? La bolilla 4. Normas procesales generales, sí. El principio general es la regla en materia concursal, es la inapelabilidad de las resoluciones, salvo que esté expresamente dispuesto en la ley, y si está expresamente dispuesta la apelabilidad, la apelación en general es en relación, y con efecto suspensivo. Pero, como en el 13 está expresamente establecida, regulada, la posibilidad de apelar la sentencia que deniega la quiebra, pues entonces esa sentencia que deniega la apertura es apelable. ¿Está? Entonces sería una excepción a la regla de la inapelabilidad porque está expresamente regulada en la ley. Una vez que el juez determina que los recaudos están cumplidos, dicta la sentencia de apertura del artículo 14, y acá tienen todo, yo lo he clasificado entre, en esta etapa ya instructoria, o tiene sentencia de carácter instructoria, ordenatoria cautelar, constitutiva, etcétera, etcétera. Ahí tienen ustedes la clasificación. Solitos se van a los artículos y van a poder ver que cada inciso, puede que un inciso tenga tal vez más de un carácter, o sea dudoso, pero eso no importa, tampoco hacemos hincapié en la clasificación. Ustedes tienen que saber que hay disposiciones dentro de la sentencia de quiebra que tienen una finalidad preventiva, por ejemplo, como anotación de la inhibición general de bienes o la anotación del proceso en el registro de juicios universales, y otras muy distintas son ordenatorias que le dan al deudor la indicación de que me tiene que traer los libros, o la audiencia para que se desinsacule el síndico. Eso es instructoria, forma parte del trámite, no tiene importancia. O la orden al síndico de que presente los informes, o etcétera, etcétera. Constitutiva ni hablar. Tiene carácter, la sentencia es tan importante que tiene también carácter declarativa, porque declara abierto el proceso, y acá va la pregunta de Juan, declara la apertura del proceso y constituye al deudor en concursado. Porque antes que esto, antes de la sentencia, no tenía un concursado. Tampoco tenía un concurso. Tenía un señor, una señora, una sociedad, una masa hereditaria, un acervo,
insolvente, pero que no estaba en situación o inmerso en un proceso concursal, ni preventivo ni liquidativo. Bien. ¿Y Sí, Juan. cómo se llama antes entonces? Deudor, Deudor. deudor, accionante, pretenso de un concursado, como quieras. Pretenso concursal. Sí, Juan. Tenés la mano levantada. Uy, perdón, no la debo haber bajado desde hoy. Fue sin querer. Y yo recién la veo. Listo. Bueno, buenísimo. ¿Estamos hasta acá? Ok, sigamos. Ah, ya terminé con mi cuadrito. Muy bien. Entonces vuelvo con la pantalla completa a ustedes. Stop share. Ahí vamos. Bien, hasta acá vamos entonces. Quedamos en que una vez decretada la apertura del concurso, desensaculamos al síndico, tenemos toda la info para poner en los edictos, voy a publicar los edictos, artículos 27 y 28, a partir de aquí también se producen efectos, eso lo vamos a seguir, se producen también desde la apertura, con algunos efectos retroactivos sí, todo lo que es todo lo que se relaciona con el desapoderamiento atenuado del que hablamos, esa limitación a los poderes de administración y disposición, manteniendo la administración ordinaria bajo la vigilancia del síndico, con la posibilidad de que se agrave y se sancione al deudor que mal administra sus negocios, con un abanico de posibilidades y sanciones, desde la más leve hasta la más grave, para adentrarnos y pararnos entonces aquí. Una vez que yo tengo la publicación de los edictos, ante la primera publicación de los edictos, comienza la etapa instructoria concursal. Entonces, yo estaba desde la demanda hasta la publicación de los edictos en una etapa de instrucción preconcursal. De instrucción preconcursal. Era un trámite que había iniciado un sujeto legitimado, un sujeto concursable, un sujeto que lo hace frente a un juez competente, un sujeto que tiene que cumplir ciertos recaudos, a quien, si están cumplidos el recaudo, el juez va a abrir, va a hacer lugar a esa pretensión, y hasta la publicación de los edictos estoy en esa etapa de instrucción preconcursal. A partir de la publicación de los edictos en adelante, hasta la resolución de categorización del artículo 42, estamos frente a una etapa de instrucción concursal. ¿Qué va a suceder en esta etapa de instrucción concursal? Acá entran a tener protagonismo los acreedores. Porque en esta etapa es donde los acreedores, ¿qué acreedores? Los acreedores concursales, es decir, cuyo, reitero porque esto es sumamente importante y es porque a ustedes se les tiene que meter en la cabeza. Deudores cuyo crédito tenga causa o título anterior a la demanda. Entonces, esos sujetos van a venir a solicitar verificación de créditos. En un plazo que el juez va a determinar y que ese plazo también va a ser objeto de publicidad. En el edicto se le va a contar, se le va a decir a los acreedores que tienen hasta tal día para solicitar la verificación de sus créditos. Otros tantos 10 días van a tener, una vez vencido ese plazo, para observar los créditos, tanto el deudor como los acreedores que hayan solicitado verificación. Después hay una etapa de investigación del síndico, una etapa donde el síndico que culmina con la presentación del informe individual, y luego llegamos a la foto del 36, de la que habíamos empezado a hablar al final de la clase del miércoles. Y acá hay algo muy importante también.
en esta foto del 36, el deudor va a tener que obtener las conformidades de acuerdo a las mayorías establecidas en el artículo 45 de los acreedores comunes o quirografarios, es decir, de aquellos acreedores cuyo crédito no detente ningún tipo de privilegio. Entonces, importante, subrayado, con iluminador, con resaltador, con los acreedores que el deudor tiene que negociar y obtener de ellos las conformidades del 45, es con los acreedores comunes o quirografarios. Bueno, pero ¿no era que todos los acreedores, por causa o título anterior a la presentación o demanda, tienen que solicitar verificación de crédito? Sí, eso lo dije, eso lo dice la ley. Pero quienes van a estar afectados en principio al acuerdo son los quirografarios, porque los privilegiados, una vez homologado el acuerdo para los comunes o quirografarios, recuperan sus acciones individuales. Los acreedores privilegiados que vinieron a solicitar su verificación de crédito, que obtuvieron sentencia verificatoria, una vez que se homologue el acuerdo para los acreedores quirografarios o comunes, recuperan sus acciones individuales. Ejemplo, en mi fábrica de medias lunas y tortas negras tengo 10 empleados a quienes no les pude pagar los sueldos de los últimos 6 meses. Y uno que había echado que no le pude pagar la indemnización. Tengo 11 acreedores de naturaleza laboral cuyos créditos todos gozan de privilegio especial y general. Y tengo todos los acreedores comunes, el vendedor de la harina, el del azúcar del almíbar, el alquiler del local y quien me dio un préstamo común para pagar la luz del mes pasado y la del otro. Con estos 4 tengo que negociar, todos vinieron a verificar, ¿no? Porque si no, no salimos en la foto del 36. Con estos 4 son los que yo tengo que negociar y obtener de ellos por lo menos de 3 que representen doble mayoría. Mayoría absoluta de acreedores que representen las 2/3 partes de capital computable. ¿Y qué le pasa a estos 11 acreedores laborales? Uno tenía un juicio iniciado y los otros 4 estaban a punto de iniciarme un pleito. Una vez homologado el acuerdo con estos 4 acreedores comunes o privilegiados, ellos ejecutan el crédito reconocido en sede laboral o lo continúan. Bueno, con los laborales pasa algo particular, después lo vamos a ver. Pero recuperan el ejercicio de sus acciones individuales, más allá de que en este momento, en esta etapa instructoria concursal, tengan que haber venido a solicitar verificación de créditos. ¿Hasta acá vamos? Bien. La foto del 36 me va a decir cuáles son los acreedores verificados, cuáles son los declarados admisibles en cada una de las categorías, quirografarios, privilegiados especiales generales, etcétera, etcétera. Se le da la posibilidad al deudor de categorizar a sus acreedores. A partir de la sentencia del 36, el deudor puede categorizar o formar grupos, categorías, clasificar a sus acreedores. Y retomo la idea de la clase del miércoles que les dije, el éxito del concurso preventivo es la estrategia y armado de la solución proyectada en la cabeza del abogado y del contador o del equipo que trabaje en el concurso preventivo,
Y la categorización, es una prueba contundente de esa afirmación que yo he hecho. El deudor, si le conviene, puede categorizar, no está obligado a categorizar, no hay ninguna sanción por no categorizar. La ley en el 42 le dice, si el deudor no categorizó, no clasificó a sus acreedores, el juez va a dictar la resolución del 42 fijando las categorías mínimas legales. Acreedores privilegiados, acreedores quirografarios y quirografarios laborales si los hubiera. ¿Por qué creen ustedes que el deudor podría categorizar? ¿O querría clasificar a sus acreedores? ¿Por qué? Porque puede Sería hacer para ofertas postergar el distintas. pago a los montos más grandes, los va pateando para atrás. Hablando mal de pronto. Porque los O sea, que organiza le dedica un poco más de aire. de distinto modo de acuerdo a cómo pueda pagarles. Ajá. Sí, porque puede hacer ofertas distintas. Sí. Propuestas Sí. distintas. Sí. Bien, vamos por ahí, Marcos. A ver, ¿la categorización es una cuestión de estrategia? Sí. ¿En qué sentido? Primero en el siguiente, en el que dice Marcos. Si bien no hay obligación del deudor de categorizar a sus acreedores, si el deudor no categoriza y el juez fija las categorías mínimas legales, el deudor no le va a poder ofrecer propuestas diferenciadas a cada uno de los acreedores de acuerdo a la naturaleza del crédito. Por ejemplo, en el ejemplo de las medias lunas, yo tengo a los fiscos municipal, provincial y nacional. Les debo. ¿Tengo créditos quirografarios con ellos? Sí. Las multas, todos aquellos créditos que no gocen de privilegio, los intereses, son quirografarios. Así que tengo quirografarios fiscales. Le debo a los bancos. Tengo acreedores quirografarios financieros. Le debo a mis proveedores. Tengo acreedores quirografarios proveedores de mercadería. Tengo trabajadores, acreedores privilegiados, generales y especiales, y alguno quirografario por intereses no prescriptos y no cubiertos por el privilegio. Tengo, ¿qué más? El dueño del local con arrendamiento sin pago. Quirografario común, no entra en ninguna de las otras categorías. Entonces, si yo quisiera ofrecerle propuestas diferentes, de diferente naturaleza, de acuerdo a la naturaleza de cada uno de estos créditos, yo debería categorizarlos. Porque si no, voy a tener que ofrecerle la misma propuesta a todos por igual. Entonces, yo no me voy a poder acoger a las moratorias, porque con los proveedores no tengo un régimen de moratoria. Yo no podría ofrecerle a los bancos, si no categorizo, una propuesta de refinanciación bancaria o pago con bonos, por ejemplo. ¿Por qué? A mi proveedor de harina, ¿qué le importa cobrar con bonos? No podría hacerlo, pero nadie me va a dar la conformidad. Entonces, si yo quisiera ofrecerle a cada uno de ellos, o, como dijo, creo que Daniel, de acuerdo a los montos, si yo veo que tengo mucho chiquitaje, pero mucho chiquitaje, tengo todos los quirografarios atomizados en cientos de acreedores, y tengo un león gigante, digamos, un acreedor gigante, no puedo categorizar. No me conviene categorizar. ¿Por qué no me conviene categorizar? Si yo hago dos categorías entre un gigante y 25.000 acreedores pequeños con montos pequeños, pero más o menos los capitales están ahí. Porque cuando vayan a votar no me van a aprobar uno solo, no me va a querer aprobar, y los otros capaz que sí. Si los meto Si todos en yo la misma acá bolsa, conformo, claro, Daniel sí, está en lo correcto. Si yo acá conformo dos categorías, la categoría formada por un solo acreedor me manda a la quiebra si no me da la conformidad.
Y si yo, con la otra categoría, aun cuando logre la unanimidad de esta categoría, no me alcanza el capital, porque la otra mitad del monto de capital verificado lo tiene uno solo, y no me da la conformidad. ¿Se dan cuenta que es una cuestión de estrategia? Si yo, los únicos acreedores que tengo verificados son 3, o 2, tengo que saber bien quién me va a dar la conformidad. Porque si tengo una categoría de 2, necesito a los 2. La mayoría absoluta de personas que representen las 2/3 partes del capital computable. ¿Me siguen? Ni hablar si tengo una categoría de uno solo. Entonces, en ese caso, lo que le conviene hacer al deudor es no ofrecerle, digamos, primar, que quede preponderante la obtención de las mayorías y ofrecerles a todos un acuerdo más o menos igual, digamos, parejo, pero que yo pueda manejar las conformidades de acuerdo a la mayoría de personas y a la mayoría de capital. ¿Está? Después lo seguimos viendo eso porque viene toda una bolilla de propuestas. Pero en principio sepan que acá nace el corazón del concurso. Primero, con la resolución del 36. Segundo, con la decisión del deudor si categoriza o no categoriza. Y luego, cuál es el contenido de la propuesta de acuerdo que les va a ofrecer, artículo 43, 44, 45. Hay una pregunta, Leandro, me quedé, no la había visto. No sé si ya la pasamos, si ya la dije, si ya evacué tu consulta o si querés que lo chequeemos. ¿Dónde estaba el principio de igualdad? ¿En qué cosa de la charla? Leandro Fernández se fue. Bueno. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Ok. Al 36. En el 36, ¿por qué? Lo de la igualdad. La conformidad de los quirografarios debe haber sido en ese momento. No, el 36 es la sentencia de verificación. Y debe ser en por qué se requiere solo la conformidad de los quirografarios, porque el concurso está pensado para acreedores comunes. Aquellos que no tienen la posibilidad de agredir en forma, no tienen privilegio, no tienen, saben ustedes que el privilegio se asienta, el privilegio tiene un grado y tiene un asiento. Los privilegios especiales se asientan sobre un bien en particular o un derecho, y los privilegios generales se asientan sobre la totalidad del activo de ese patrimonio del deudor. Los quirografarios no están asentados sobre nada. Entonces esa prenda común de los acreedores es ilusoria, es virtual, digamos. Por lo tanto, el concurso preventivo está destinado a solucionar a la negociación de estos acreedores que no tienen de dónde agarrarse para poder ejecutar su crédito. Mirna, ¿me querías hacer una pregunta y yo los interrumpí? No. Yo, profe, no sé si me escucha. Sí, Fabiola. Quería consultarle porque usted dijo que si no lo categorizaba, después lo va a hacer el juez. O sea, y ahí en esas categorías también se someten después a las votaciones, o sea, a la conformidad o no. Sí, por supuesto. Lo que sucede ahí es entonces que si bien no hay una sanción al deudor que no categoriza, lo que no va a poder hacer es ofrecerle propuesta diferenciada o un menú de propuestas a los distintos grupos, digamos, porque solo va a tener una categoría de quirografarios, van a estar todos juntos en una única categoría. Y sucede una consecuencia más con la falta de categorización, que es la imposibilidad del juez de aplicarle el cram down power, que esto lo vamos a ver luego, el 52.2b. Cuando hay categorización y no se obtienen las mayorías en alguna de las categorías, el juez puede aplastar hacia abajo, cram down,
a la categoría que no había conformado, que no le había dado la conformidad, siempre y cuando se den algunas condiciones. Una de esas condiciones es que el deudor hubiera categorizado en diversas categorías, porque no hay aplastamiento en donde hay una sola categoría de quirografarios. Un detalle: si el deudor categoriza, tiene que obtener las mayorías, la doble mayoría de personas que representen la mayoría de capital en todas y cada una de las categorías. Ejemplo, si yo categorizo en fiscales, financieros, proveedores y otros, si yo no obtengo las mayorías del 45, los proveedores no me dan las conformidades, quiebro. Salvo que sea un sujeto que puedo someter a salvataje del 48, haya obtenido las conformidades en el resto de las categorías y se pueda aplicar el 52.2b, o nada, o esas dos. En ese supuesto es en el único supuesto que me convendría, para lo cual me convendría sí o sí categorizar. Entonces el Bien. juez, si lo hace, serían los comunes por un lado y los privilegiados, no. Claro, va a fijar 3 categorías mínimas, dice la ley, el 42. Quirografarios, una galleta de quirografarios, otra galleta de privilegiados, y dice una tercera categoría que es condicionada a la existencia, y esto también lo vamos a ver más adelante porque ha quedado mal redactado, dice, y quirografarios laborales si los hubiera. Si no los hubiera, no los va a formar a la categoría, pero hay una posibilidad de que los acreedores laborales renuncien a su privilegio, cosa que antes no podían hacer. Entonces, ante la renuncia del privilegio se le conforma una categoría separada, sobre todo por la tutela diferenciada que tienen todos los créditos de naturaleza laboral. Bien. ¿Qué más? Una vez que llegamos a la categorización, dicta la sentencia del 42 y se abre la etapa o el periodo de exclusividad. Y a partir de acá se abre la etapa resolutiva. Aquí el deudor tiene que salir a negociar con sus acreedores lo que hace extrajudicialmente, fuera del expediente. Y sí o sí va a tener que judicialmente, ojo abogados, ojo con la praxis del abogado, tiene que hacer pública la propuesta que le va a ofrecer a los acreedores con 20 días antes de anticipación al vencimiento del periodo de exclusividad. Este es el primer supuesto de quiebra indirecta. Es el primer supuesto de frustración del proceso. ¿De quién es la culpa? Del abogado. Porque el deudor no va a venir a presentar un escrito diciendo la propuesta que yo le voy a hacer a mis acreedores negociando extrajudicialmente va a ser esta. No, esa es una carga que tiene que cumplir el abogado bajo apercibimiento de quiebra, salvo que sea un sujeto susceptible de salvataje, etcétera, etcétera. Bien, entonces, dar publicidad a la propuesta de acuerdo, seguimos adelante, viene la audiencia informativa con 5 días antes al vencimiento del periodo de exclusividad, viene el deudor, vienen algunos acreedores que quieran, viene el síndico al juzgado, le informan al juez cómo va todo, cómo va con la negociación, hasta ese momento puede hasta cambiar su propuesta de acuerdo si no le está yendo muy bien, y luego al vencimiento tiene que traer las conformidades con firmas certificadas, como me preguntaba Gabriela hoy, al expediente. Ya todo lo que acontecía, toda esa negociación fuera del expediente, ahora confluye con la presentación de las conformidades al expediente y el juez ahí hará el conteo de cuáles son las mayorías, si se obtuvieron, si no se obtuvieron,
y dicta la resolución de existencia de acuerdo del artículo 49. A partir de ahí se inicia un periodo de impugnación del acuerdo, y si no hay impugnaciones o si resuelve las impugnaciones y las rechaza, homologará el acuerdo, artículo 52. Homologado el acuerdo y tomadas las medidas tendientes para que ese acuerdo sea cumplido por parte del deudor, el concurso preventivo concluye. ¿Y por qué pongo énfasis en el 52? Porque esto es así a partir de la 24.522, o sea, desde el año 1995. Antes, el concurso concluía recién cuando se podía definir, o podíamos decir que el deudor había cumplido con el acuerdo homologado. Ejemplo, se homologaba el acuerdo, el deudor ofrecía cuotas anuales, 10 años de plazo para pagar, el concurso no concluía hasta que no se acreditaba dentro de 10 años que el deudor había cumplido con la última cuota. Derogado. 24.522 nos dicen el 52 y 53 que, concluido el acuerdo, homologado el acuerdo, artículos 53 y 59, homologado el acuerdo en el 52, y tomadas las medidas tendientes a garantizar el cumplimiento del acuerdo, el concurso concluye. Claro, concluye, pero no concluye. Eso es lo que dice Mafía, la conclusión inconclusa. Hay un artículo fascinante de Mafía. Concluye. ¿Por qué concluye? Porque concluyen los efectos personales y patrimoniales. Y concluye la intervención del síndico, cesa la intervención del síndico, salvo que éste sea quien tiene a su cargo el control del cumplimiento del acuerdo, por ejemplo en los pequeños concursos, que no hay comité de control, sino que hay una función adicional que le queda al síndico, cuya función cesó con la conclusión, va a retomar esas funciones solo a los fines de chequear si se cumple o no se cumple con el acuerdo. Y tampoco va a concluir el concurso respecto de las acciones accesorias o incidentes o juicios incidentes que todavía están pendientes de resolución. Por eso Mafía dice que más que una conclusión es una conclusión inconclusa. Pero si cesan el desapoderamiento atenuado, el deudor recobra todo el poder de administración, no solo de administración ordinaria, sino extraordinaria y de disposición, ya no va a tener la vigilancia del síndico, se levantan las cautelares, salvo aquellas que se mantengan anotadas con motivo o porque ha sido condición del acuerdo, cesan los efectos personales respecto del deudor y cesa el trámite del proceso principal. Ahora ustedes me dirán, y si no me lo dicen yo les digo, y si no se cumple con el acuerdo, ¿qué pasa? Quiebra. Quiebra indirecta por incumplimiento del acuerdo. Artículo 63. Eso lo vamos a ver en la primera clase de la segunda parte. Tipos de quiebra, quiebra indirecta, quiebra por incumplimiento del acuerdo. Una pregunta. Cuando dijo que se homologa el acuerdo y se toman las medidas tendientes al cumplimiento, ¿cuáles son esas medidas? ¿A qué se refiere? Mira, depende de cuál sea el contenido del acuerdo. Por ejemplo, si el contenido del acuerdo es conformar una sociedad con los acreedores, bueno, las medidas tendientes al cumplimiento serán que presente un proyecto de acto constitutivo,
puede el juez darle un plazo para ir cumpliendo con el íter de la registración o de la inscripción de ese ente. Si el contenido del acuerdo es pago en cuotas, en yens, dirá cómo hace para comprar este sujeto los yens en el mercado, a qué tipo de valor. Si se trata de, por ejemplo, cumplir con medias lunas, las acciones tendientes al cumplimiento será que el deudor garantice que tiene el alquiler pago de acá a tal, y pago o sea, depende del contenido del acuerdo cuáles van a ser las medidas que mínimamente van a garantizar el cumplimiento. En general, se mantienen las cautelares, por ejemplo, la inhibición general de bienes, y si el deudor quisiera disponer de algún bien, pide que se levante esa inhibición al efecto de la realización de ese acto puntual. Y se mantiene, se le pide anuencia a los acreedores comprendidos en el acuerdo, y el juez levanta al solo fin, al solo, se llama al solo efecto de un acto puntual. ¿Hasta acá vamos? Bueno, hasta acá vamos y hasta acá terminamos. Me queda el artículo 4, que voy a ver si está la clase grabada para que ustedes puedan acceder desde el campus. Sí, y está la también, clase. Está la clase. Ok, listo, entonces me quedo súper tranquila porque es lo mismo que les iba a decir yo ahora. Cualquier duda que tengan sobre ese tema, me mandan mail, WhatsApp, o lo vemos en alguna clase de repaso, que a mí no me queda mucha con ustedes, pero nos vamos a volver a ver, creo que la semana que viene o la otra. Nos vemos, buen fin de semana. Adiós, gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, adiós. igualmente. Gracias. 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 Adiós.